días a los televidentes y gracias a ti por la invitación para seguir en este tema que definitivamente quienes piensen que realmente están solamente afectando la imagen de la Asamblea o lesionando a la Asamblea, se equivocan. Esto realmente es un golpe a la institucionalidad, no el hecho de que sean auditorías, que hay que hacerlas. Las auditorías hay que hacerlas porque nos ha quedado más que evidente que hay un número plural de diputados que hacen un uso indebido del manejo de esos fondos para los nombramientos. Pero ¿dónde viene mi cuestionamiento? El Contralor, por mandato constitucional y legal, su propia ley de 1984, su ley 32, que es su ley orgánica, tiene la facultad de fiscalizar, regular y controlar la contabilidad del Estado, las cuentas públicas. El Contralor desperdició 4 años para haber corregido el rumbo de la Asamblea. Desperdició 4 años sin ningún tipo de corrección a las cuentas ni al manejo de esas planillas. Siguió aprobando exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el manejo que le da el Ejecutivo con el visto bueno de la Contraloría a las planillas en la Asamblea es totalmente político. Yo estoy segurísima, ya después de todo lo que yo he visto, no me queda la menor duda, que esa planilla 172 o cualquier otra de esas planillas que han ido saliendo han sido el instrumento, la herramienta que ha utilizado el presidente Varela para fraccionar ambos partidos y lograr las bancadas, más grandes en la Asamblea, tanto el PRD como el CD. Es la forma como las penetró, como logró dividirlas. De hecho, yo estoy segura que sin esos manejos, tal vez ni el PRD hubiera sacado al diputado Pedro Miguel González como secretario general, ni hubiera salido tampoco Yanibel Abreu como presidenta de la Asamblea. O sea, que ambos llegan a esos cargos con el apoyo... Con un apoyo desde la Asamblea, pero porque el plan del señor Varela es a más largo plazo. Era un plan no solamente de... Ahora golpean y desprestigian la Asamblea, que ya también la Asamblea ha hecho lo propio. Ojo, yo no quiero en lo absoluto defender lo que no se puede defender. Suficiente. La Asamblea no ha manejado bien, pero ese también es otro tema que hay que entender, que no es solo un tema de la Asamblea, es que el sistema no resiste más la forma en que funciona. Porque si usted se va a los pueblitos, así como ahora yo he estado recorriendo todo el país, usted se va a los pueblitos, en esa planilla de la Asamblea puede estar el cantante del coro de la iglesia, está el secretario de la sacristía de la parroquia del pueblo, está el señor que hace el aseo en la escuela, está el celador de la escuela. Usted pregúntese por qué hay tanta distorsión, por qué tiene que salir del nombramiento de la Asamblea funcionarios. La gente los demanda, la gente los pide en los pueblos y en las instituciones. ¿Por qué salen de la Asamblea si debieran salir del gobierno central? ¿Por qué? Porque hay esa esquizofrenia en todo el manejo, porque el sistema político ya colapsó. Usted hablaba de un plan de Varela, que era a largo plazo. Que era a largo plazo, definitivamente, poder tener la posibilidad de controlar de cara a las elecciones del 2019, 2 partidos que están totalmente divididos. O sea, el plan contemplaba, tengo al CEN del PRD de mi lado y tengo al CEN del partido. Lo que él nunca pensó es que él fogoneó 2 fuerzas políticas que se le podían voltear. Por eso ahora es el golpe directo a la Asamblea, para lo cual ha contado con la aquiescencia y participación del Contralor, y es lo que yo cuestiono. ¿Él se siente traicionado? No es que, por supuesto, Pedro Miguel y Yanibel. Por supuesto, y no es que, y con justa razón, porque de verdad que les permitieron, o sea, les allanaron el camino. Él lo dijo. Y mire, el Contralor ahora, o sea, porque tú en 4 años podías haber corregido todas esas planillas. Si tú hubieras llegado con la intención verdadera de ejercer tu puesto empoderado y ser un Contralor autónomo que iba a traer la corrección a las finanzas públicas, tú podrías Asamblea desde el primer momento y haber corregido todas esas planillas. Ahora yo lamento muchísimo que yo le pedí por mucho tiempo a Rubén de León, en su primera presidencia, ya en la segunda no tenía ninguna esperanza, de hecho la segunda no voté por él por eso y se lo dije, todo el que va a esa segunda oportunidad se va a quemar. Y yo le decía, hay que cambiar esto de promotores comunitarios, promotores deportivos. ¿Qué es un promotor comunitario? ¿Eso qué es? Eso se presta a mucha discrecionalidad. Eso permite, pero permite mucho
mucho rejuego entre lo que se nombra y la función que se desempeña. ¿Es un incondicional del diputado? Bueno, es que de otra manera no va a haber otra forma. Si usted es un promotor que está en la comunidad, ¿usted de quién va a ir a hablar en la comunidad? Usted no va a estar en la planilla de un diputado y va a ir a darle contra ese diputado. Pero esto también nos llama a la reflexión de la propia ciudadanía, porque esto es algo que no solo el diputado da, sino que la ciudadanía espera. Hay un grupo de ciudadanos que el solo hecho de que el diputado que apoyaron llegó, le dicen a usted: esto yo me lo gané porque caminó, o porque pegó papeletas, o porque puso banderas en su casa, por la razón que sea. Hay una simbiosis clientelar que es alimentada desde esa dependencia, una cantidad. Mire, el día que esto de verdad se componga, se va a remover los cimientos de la nación, porque por eso se necesita refundar la patria, porque ya el sistema político no aguanta más. Hay gente que vive de esto, que vive del nombramiento de la Asamblea, y definitivamente hay una Asamblea que se reelige y se reelige producto de ese cliente que consigue a partir de su planilla. Definitivamente que esto hay que recomponerlo, y no me cabe la menor duda de que hay algunos diputados que han hecho un manejo tan irregular que si de verdad se hiciera una investigación como se debería hacer, quedarían presos. Pero eso es lo que no va a permitir el Contralor al haber actuado de la manera que actuó, porque estamos en un sistema penal acusatorio que el sistema no es el que es malo, es el uso que se le da, que determina que hay jueces de garantía. Entonces usted no puede ser juez y parte. Usted como Contralor, y era el llamado que yo le hacía, audite, pero hágalo bien. ¿Para qué? Para que no haya espacios de impunidad. Ya él había auditado. Ya él estaba ahí con la concomitante, correcto, porque el primero habían entrado, habían revisado, eso se hace desde escritorio. Después venía el acompañamiento que tenía que hacerse paralela con comita, está al mismo tiempo que lo que se hace en la auditoría interna y en el mismo lugar. Él ya estaba allí. ¿Cuál era el show del busito y anunciar que hacías una forense? ¿Qué debió hacer ¿Para con esa qué? información? Irse a la corte, pedir un juez de garantía que le autorizara, porque ya te ibas a meter en las planillas de los diputados. Porque ¿qué es lo que se quiere? Que después de todo este escándalo no haya sido un mero circo, un mero show, un mero teatro, una bulla, y no va a pasar absolutamente nada. Usted verá que de aquí a que se termine el periodo no va a haber ningún diputado que esté rindiendo cuentas ante la Corte por el mal uso, el manejo de planillas o haber nombrado personas que no responden a ningún tipo de función o que nunca han hecho ninguna función, que esos son los verdaderos delitos. Un show para presionar. Así mismo, una herramienta, no ha sido una auditoría, ha sido una acción política. El movimiento de la Contraloría ha sido una acción política que responde a la reacción política del presidente Varela frente a la pérdida del poder dentro de la Asamblea, que sí lo tuvo en las 3 primeras presidencias. ¿Cómo es posible que un hombre como Freddy Humber se esté prestando para esto? Bueno, porque se ha dejado encantar los oídos diciéndole que esto es lo que le va a dar la popularidad para el posicionamiento que él necesita de cara a su propia pretensión política. Entonces, no hay que olvidar que estamos en un año electoral, en un año en el que todos los que estamos aspirando, de alguna manera, nos tenemos que comportar de acuerdo a nuestra propia ética y nuestros principios. Entonces, algunos se aprovecharán de las circunstancias, otros haremos lo que tenemos que hacer y otros simplemente se montarán en la ola de lo que les resulte más conveniente a sus intereses. Entonces, sinceramente, esto da dolor porque no es así como se va a llegar a un verdadero resultado. Dígame usted, ¿qué institucionalidad se puede fortalecer con tener al Contralor General de la República demandado penalmente o querellado penalmente y a la presidenta de un poder del Estado, a la presidenta Genevieve Ábrego, también querellada, ambos por abuso de autoridad? Dígame, ¿quién le hace, en qué contribuye al fortalecimiento de la democracia del país semejante estado de situación? Esto no es bueno para la democracia, como tampoco lo es el mal uso de los fondos públicos. En eso estamos de acuerdo. Y yo no tengo ningún miedo de ninguna auditoría. Vengan con lo que quieran y auditen lo que quieran, porque ni siquiera tengo nombramientos ni en la 172 ni en ninguna otra que puedan mencionar. La gente que está nombrada ahí está. Y los contratos que he usado todos tienen justificación. Cuando hubo los contratos que después, como yo había entendido, al aumentar la posibilidad de los nombramientos se eliminaban los contratos. Bueno, parece que eso no era verdad. Bueno, que se investigue todo lo que se tiene que investigar. Pero ya sea un casito pequeño, un caso personal, un caso de la familia o un caso de una institución, lo único a lo que aspira el ciudadano frente al ejercicio del poder del Estado
es que se cumpla el debido proceso. Porque usted no puede estar denunciado por todo y por nada. Eso no es correcto. Usted tiene que tener una acusación directa para usted poderse defender. Si usted no sabe de qué lo están acusando, usted no puede ejercitar su derecho de defensa. Y eso viola derechos humanos. ¿Qué pasa con la Corte? Con ese amparo, con la admisión, en teoría, lo que debía haber ocurrido es que además de admitirlo, se ordenara la suspensión del acto. Pero ahí también viene una movida política. No crea que la Corte no entiende el escenario político en el que ellos están y los muy juzgados, la lupa está puesta sobre la Corte también. Meter a la Corte en esta pelea política lo que hace es que la Corte tenga que actuar también políticamente. Entonces, te admito tu amparo, porque hay el mérito, tú amparas desde el momento en que tú sientes que alguna garantía constitucional te está siendo violada. Y por supuesto que tú estás violentando el procedimiento en la medida que tú sabes que tú no eres competente para investigar a los diputados y vas a hacer auditorías forenses, que el mismo hecho de calificar las forenses te indica que tiene consecuencias hacia los tribunales. Sí. Es decir, que eso va hacia juicio. La judicialización de las auditorías es calificarlas de forenses. Eso lo hizo el Contralor, no lo hizo la Asamblea. Entonces, por supuesto, usted no puede ir a decirle a Yanibel Ábrego ahora, que es la representante legal de la Asamblea, que como institución no ejerza los mecanismos que ella tenga, no para parar las auditorías, que también puede ser el interés del grupo que está con ella, de decirle, tú no puedes permitir esto, pero es que como institución, también la Asamblea tiene que demostrarle al Contralor que no se va a prestar a su juego. Tú quieres investigar, bueno, vamos a hacerlo bien, que caiga el que tiene que caer, que se investigue el que se tenga que investigar, pero para que de verdad quede en un juicio, y en un juicio que por fin y en algún día permita a un diputado condenado de verdad por el mal uso de fondos públicos. Entonces, ¿la Corte qué hace? Te admite el amparo, pero te dice que no suspende los efectos. Esa es una respuesta que también es política. Bien, la pregunta que quedó sobre el tintero, ¿qué pasará el 1 de julio en la Asamblea Nacional de Diputados cuando debe elegirse una junta directiva que va a jugar un papel importantísimo en lo que queda ya del periodo de Juan Carlos Varela? Bueno, ya en las postrimerías a mí me parece que solo hay dos caminos. O el presidente Varela retoma el control de la Asamblea, o la Asamblea se caracteriza, sale de esa sumisión que nos degradaba y definitivamente se empodera, pero de cara a los proyectos de ley. Porque realmente, Álvaro, lo que duele en todo esto es que se sigue tratando de acabar con la Asamblea. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a hacerle frente a la cuenta general del Tesoro, al tema del aumento de la deuda, al tema del crecimiento tan violento, engrosado de la planilla estatal, cómo se ha ido? O sea, ¿quién va a fiscalizar al presidente Varela y quién le va a dar respuesta a los ciudadanos? El tema de los medicamentos, la energía eléctrica, el tema de la minería, el tema del transporte. O sea, hay tanta cosa pendiente que por estar en esa pelea interna, los diputados no hemos podido atender de cara a los ciudadanos. Hemos estado teniendo que defender la Asamblea, defenderse cada diputado, estar contestando a los ataques en los call centers, todo un enredo, y los movimientos políticos de cara a recomponer las bancadas. Porque no te olvides que el primer año y el segundo año de la Asamblea, el presidente Varela logró dividir las dos bancadas. No es hasta después que realmente, cuando sube Yanibel Ábrego, en esa vuelta es que se logra realmente recomponer las bancadas dentro de la Asamblea. Así que solamente dos cosas pueden pasar. O se vuelven a fraccionar, porque al inicio, no se olvide de esto, el gran acuerdo de gobernabilidad incluso fue lo que le permitió al PRD tener la Contraloría General de la República. Pero lo que está pasando ahora le demuestra que incluso hay facciones en el PRD y no necesariamente la que está en la Contraloría es la que está teniendo fuerza en la Asamblea. O sea, realmente la lectura política es bien complicada y eso está restando cualquier posibilidad que tenga la Asamblea de cara a darle respuesta a la ciudadanía de lo que la ciudadanía está esperando. Tema de pensiones, caja del Seguro Social, no lo hemos ni tocado, no hemos ni discutido. Hay nombramientos no hemos podido tener el fiscal electoral. La Corte. La Corte, el administrador del canal debe también pasar por la Asamblea cuando se... Y los informes, la cuenta general del Tesoro que hay que escrutar. ¿El presupuesto general del Estado del próximo año? Bueno, es que hay una gran cantidad de respuesta política que no tiene que ver con política partidista ni con la politiquería
¿verdad?, qué es la respuesta política que hay que dar como asamblea de cara a lo que los ciudadanos están esperando. ¿Que a nivel va la reelección, diputada? Ojalá que no, pero tendría que ser alguien con suficiente fuerza, porque de verdad que a ella, o sea, esa ruptura con el Ejecutivo le tiene que haber costado. Sin embargo, le permitió lograr la Secretaría General de su partido. Así que ella políticamente no es cualquier persona y se ha empoderado en la Asamblea, lo cual como mujer a mí me satisface. Desde el punto de vista de mujer hemos visto una presidencia mucho más caracterizada. Sin embargo, uno no sabe qué hay debajo de todo eso. Yo, como le he dicho, se lo dije a Rubén de León, se lo digo a ella también ahora, yo definitivamente me siento defraudada porque muchas cosas que se podían hacer para recomponer el rumbo de la Asamblea en algo, mientras cambie el sistema de elección, de nombramiento, el reglamento interno que hay que meterle la mano fuerte, todo eso que hay que hacer, ya no se va a poder dejar mucho en el último año. ¿Un candidato de consenso entre las tres bancadas se podrá lograr tal y como está la situación? No creo porque el panameñismo en el último año no va a soltar al presidente. Así que, esa es su fuerza política. Alguien me decía que dentro de la Asamblea recuerda un gobierno, un presidente que no haya logrado el último periodo, hacerse del último periodo de sesiones de las asambleas. Wow, eso hay que verlo. Entonces yo quiero ver cómo van a lograr eso. Hay cosas de las que uno nunca se va a enterar porque solo pasan entre el que ofrece y el que recibe, definitivamente. Así que uno nunca se va a enterar, pero vamos a ver el comportamiento. La verdad es que el 1 de julio sigue siendo una gran incertidumbre para muchos. Mi llamado es a que los diputados piensen que ya más deteriorada no puede estar la imagen y ojalá que lo único que podamos hacer en este último año es tener una agenda legislativa que nos permita en algo saldar esa deuda que tenemos con el pueblo panameño y aprobar las leyes que hay que aprobar y hacer los debates que hay que hacer, que no necesariamente es complacer al Ejecutivo.